Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Bien, bien, acá estamos. Bien, hoy vamos a estar nosotros dos solos porque José Gerardo, por ocupaciones de su carácter de funcionario entre pasado y futuro, hoy tiene muchas actividades en su ciudad natal. Bueno, la realidad argentina que no para de presentar novedades y que, bueno, el 7 de septiembre primero, sobre todo, y luego el 26 de octubre con las elecciones, se verá si más allá de que sea o no una solución, si mejora o no la realidad y si al gobierno esto le va a impedir ejercer toda el anticonstitucionalismo, el crudelismo que lo caracteriza, o seguirá en la suya hasta que pueda y lo dejemos. Bueno, sí, veremos lo que pasa el domingo. Creo que hasta acá podemos, por lo menos del plano mío, eh, resaltar y remarcar cuestiones que ya hemos venido planteando. O sea, el programa económico de Milei es inconsistente desde el inicio. Recordemos que las dos consignas de campaña más importantes fueron la dolarización y que el ajuste lo iba a pagar la casta. La dolarización estaba claro que era imposible porque requería un crédito de aproximadamente 40.000 millones de dólares que nadie estaba dispuesto a darle, y por ese lado no pudo avanzar. Entonces, por el lado cambiario, el gobierno, después de una devaluación muy importante, el dólar aumentó 120%, pero como al mismo tiempo alentó y dio rienda suelta a las remarcaciones de precios, en definitiva, esa devaluación, que en principio pretendía cambiar los precios relativos, el dólar mucho más caro, implicaría mayores exportaciones, menores importaciones, pero a los 6 meses de eso, ya la inflación se había comido toda esa devaluación, o sea que, en definitiva, el dólar atrasado que había dejado el gobierno anterior, el problema resucitó muy poco tiempo después, y después de un fogonazo inflacionario que naturalmente impactó en el bolsillo del grueso de los argentinos. Y la otra cuestión, consigna de campaña, que era que el ajuste le iba a pagar la casta, bueno, los economistas ya sabíamos que eso no era practicable, pero bueno, el grueso de la población, con justa razón, pensaba que algunos privilegios debían recortarse, y yo también pienso que hay ciertos privilegios que hay que recortarlos, pero también teníamos en claro que si el gobierno se proponía hacer un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI, bueno, lógicamente, o lógicamente no, obligadamente iba a tener que ir sobre los ingresos de sectores populares y clase media, lo cual efectivamente terminó ocurriendo así. El grueso del ajuste lo ha pagado los jubilados, el sistema científico-tecnológico, el sistema educativo nacional, bueno, la provisión de bienes para el PAMI, para los sectores más vulnerables y necesitados del país. Bueno, ahí se hizo el recorte, lo cual fue presentado como un ajuste fiscal muy valorado y como el ajuste fiscal más grande de la historia, y como que eso iba a ser el punto de anclaje del programa económico, sin tener en cuenta que en realidad, por un lado, había cierto maquillaje de las cuentas públicas. O sea, el rubro intereses de la deuda fue aumentando porque o se ocultaban los intereses con bueno, es una cuestión media técnica, pero los intereses no se registraban y se computaban al final cuando el bono se pagaba. O sea, en realidad había más gasto público corriente que el que el gobierno mostraba. O sea, que era un superávit fiscal o un equilibrio fiscal ficticio que se fue agrandando en tanto y en cuanto el gobierno siguió necesitando cada vez más financiamiento
o sea, surge a las claras, porque si vos te tenés que endeudar cada vez más, evidentemente no tenés superávit, tenés déficit. Eso en el plano fiscal. Y en el plano externo, de la cuenta corriente de la balanza de pagos, el gobierno, si bien tuvo en un primer semestre, cuando empezó, una situación ventajosa y favorable, en parte por el superávit comercial energético, en parte porque en ese periodo tuvo impacto esa devaluación y aumento del dólar del 118%, después el dólar se fue atrasando y pasó a ser un instrumento de la lucha contra la inflación del gobierno. O sea, con distintos instrumentos, sin dólares, pero con distintos instrumentos regulatorios de control y de no permitir el acceso al mercado cambiario, fue logrando abaratar el dólar y utilizarlo como ancla de los precios y de la inflación. O sea, una forma ficticia de reducir la inflación, o sea, una olla a presión donde el precio del dólar está barato artificialmente, y en el trayecto fue teniendo algunos puentes que lo fueron ayudando, como puede ser el blanqueo y como puede ser luego el acuerdo con el fondo que le permitió acceder a ese financiamiento extraordinario. Pero de ninguna manera pudo obtener e incorporar reservas genuinas al Banco Central. O sea que la situación del gobierno hoy, estos dos frentes se le han ido complicando cada vez más. En el plano fiscal, la cantidad o lo que tiene que pagar de intereses para que le sigan renovando el nivel de endeudamiento es cada vez mayor. Eso muestra claramente que hay desconfianza de parte de los mercados. A nivel de externo también se ve en cuánto cotiza el riesgo país. Hoy está entre 850 y 900 puntos, ha ido aumentando. O sea, la desconfianza de los mercados en un gobierno que se presenta como ultra pro mercado, bueno, el propio mercado le está bajando el pulgar. Si miramos el otro costado, el que nos interesa más a nosotros, todo esto del dólar barato ficticiamente, la entrada de importaciones, la destrucción de la producción local, la pérdida de empleo y la reducción o la intervención del Estado para que los reajustes salariales sean para los privados menores, que el ajuste sea menor que la inflación, y para el resto de los trabajadores que son informales o públicos también, instrumento que también se lo utiliza para que no haya inflación, ¿no? La contracción del mercado interno. Creo que en alguna de las charlas anteriores ya lo veníamos vaticinando. La economía entró en estancamiento en marzo, ya van como 6 meses que el nivel de actividad se mantiene planchado y hasta diríamos en los últimos 2 un poquito hacia la baja. Eso de alguna manera lo ayuda a que no haya tanta inflación o que la inflación se mantenga baja, pero el costo es bueno, más de 15.000 empresas cerradas, el aumento del desempleo, la caída del salario real del grueso de la población, la caída del consumo. O sea, que esté cayendo el consumo en términos generales, la explicación es muy clara. Los que tienen empleo ganan menos y hay otros que no tienen empleo. Esa es la explicación. O sea que, y encima ahora se le juntó esta cuestión porque le quedaba la imagen de bueno, todos los anteriores eran corruptos y nosotros no. Bueno, se le juntó ahora con esta cuestión porque el caso Libra, que es una estafa a cielo abierto, digamos, no tuvo tanta repercusión como debería haber tenido, pero esto ya que un propio funcionario, apoderado del presidente, abogado del presidente, diga que hay corrupción en la compra de medicamentos, bueno, ya es como que colmó bueno, no, uno nunca se termina de sorprender porque uno dice, bueno, que colmó el paquete. No, porque para ocultar todo eso, el Poder Ejecutivo toma medidas de represión a los periodistas, pretendiendo que haya allanamiento a la casa de los periodistas, bueno, cosas que son,
bueno, si es un gobierno tan liberal y tan libertario y tan transparente, bueno, queremos escuchar todo, que nos dejen escuchar todo, y que la población pueda saber lo que está pasando y que se dedique a investigar, a ver qué pasó con los medicamentos, porque este empresario fue detenido, los dólares se le encontraron, o sea, hay hechos contundentes que muestran que merece haber una investigación, no un allanamiento a la casa de los periodistas. Merece haber una investigación respecto a la corrupción en el gobierno. Y bueno, porque se dedican más en descubrir quién hizo la filtración y qué periodista difundió esa filtración, que en discutir si la corrupción existió, si las comias existieron y qué funcionarios y qué empresarios tuvieron que ver con ella, ¿no? Porque en la corrupción hay siempre dos niveles. Bueno, acá ha sido detenido un empresario. Claro. Acá ha sido detenido un empresario. Pero siempre intervienen dos sectores, el corruptor y el corrompido, y que los dos tienen beneficio económico. Por eso yo, digamos, lo que veo del gobierno es que en todos los aspectos yo lo catalogaría como una estafa electoral, porque en todos los aspectos prometió una cosa y terminó ocurriendo exactamente lo contrario. Bueno, buena parte de la población votó por la transparencia, porque no haya corrupción, porque bueno, y lo que nos encontramos por la dolarización, porque la casta pague el ajuste y no los jubilados, o sea, la gente votó una cosa y no el resultado que está teniendo, ya van 20 meses, 21 meses de gobierno y vemos que en todos los planos hay una defraudación de esa promesa electoral. Igual el gobierno, o Milei mismo, tenía algunos los antecedentes no eran para confiar mucho, pero bueno, el resultado electoral fue el que fue y las promesas electorales fueron las que fueron y ahora estamos en este baile bastante complicado porque el gobierno heredó una situación económica muy complicada, muy compleja, producto de los dos gobiernos anteriores que habíamos tenido, el de Macri y el de Alberto Fernández, y ahora cuando uno mira lo que pasó en 2 años, empeoró, todas esas cuestiones las empeoró, o sea, bueno, veremos los problemas ahora son más graves que cuando asumió el gobierno. También uno tiene que pensar, porque son muy interesantes las declaraciones de Daza, el viceministro de Economía que tiene el gobierno actual, porque Daza dice, bueno, aunque arreglemos todo, igual va a ser muy difícil que a Argentina le presten plata. Y eso es culpa de Macri, porque Macri estafó a los que o sea, Daza dice un poco de buena manera lo que Milei ya ha dicho. Caputo financió la fuga, cuando Caputo fue ministro de Economía de Macri, que fue la situación que quebró el país. O sea, el sobreendeudamiento de la gestión de Macri y la fuga de toda esa deuda dejó al país quebrado. Entonces Daza lo dice de una manera como diciendo, la Argentina, aunque haga todo bien, no va a poder acceder a los mercados. Y eso es culpa de Macri. Yo lo digo esto porque como me la paso machacando que acá hay un punto de inflexión en la historia reciente de la Argentina, que es que Macri quebró el país, para no, o sea, después discutamos todo lo demás, todo se puede discutir, todo se puede criticar, todo se puede analizar. Pero si no enfocamos bien y no detectamos bien dónde estuvo o dónde está el eje principal del problema, la cuestión principal del problema, Macri quebró el país, lo quebró. Para decirlo de otra manera, Santiago, todo el mundo sabe, todo el mundo me refiero al Fondo Monetario, a los prestamistas externos, a Daza, todo el mundo sabe que el nivel de endeudamiento que toma la Argentina con Macri y que ahora se amplió es impagable. No va a poder pagar, o sea, A eso quería llegar. Te iba a preguntar
sobre el tema de la deuda externa y el comercio exterior, que son dos temas que implican mucha salida de capital, interés en el caso de la deuda y pérdida de ingresos para el Estado al no recaudar debidamente en el comercio exterior. ¿Puede un gobierno, ahora son elecciones legislativas, mucho no va a cambiar, aunque es deseable que este gobierno pierda rotundamente, pero mucho no va a cambiar, si perdiera el gobierno estas elecciones. El punto está, si para el 2027 parece un siglo para la realidad argentina, donde todo es vertiginoso y nunca nada es lo peor, porque siempre parece algo peor. Pero ¿puede un gobierno con buenas intenciones, honestidad y un espíritu, no digamos revolucionario, pero digamos transformador, ejercer justicia social y controlar la economía con este nivel de deuda externa y este descontrol del comercio exterior? Y la primarización, podríamos agregar también, Sí, que es la otro destrucción la destrucción del aparato productivo. Mira, el tema de la deuda, bueno, un poco lo dije recién, el nivel de endeudamiento de la Argentina es impagable, esto lo saben todos, lo saben, por eso el riesgo país está a 900 puntos, por eso yo me encargo de insistir permanentemente, el riesgo país es lo que dice el mercado, por más que Milei tenga 60 puntos de imagen positiva. O sea, no le prestaron nunca los prestamistas privados a Milei, ni en su mejor momento. O sea que cuando, viste que, porque acá todo fácil, ¿no? El riesgo país es porque hay riesgo cuca. Pero cuando Milei estaba con imagen positiva del 70%, no le prestaban los prestamistas privados. Ahora Daza te lo dice en castellano. El viceministro de Economía del actual gobierno te lo dice en castellano puro. Por más que hagamos todo perfecto, no nos van a prestar. ¿Por qué no nos van a prestar? Porque los agentes inversores serios te van a prestar, quien te va a financiar y te puede financiar, que es lo que aportó el gobierno, es el capital especulativo de cortísimo plazo, el carry trade. Ahí algo podés que te presten, pero eso es lo que estoy diciendo, es una especulación financiera de corto plazo. Capitales que invierten y te pueden llegar a permitir refinanciar la deuda, no te van a, lo que dice Daza es que no te van a prestar porque, con la experiencia que sufrieron con el gobierno de Macri, no están dispuestos a financiar a la Argentina, no está en el radar de la Argentina. Por lo tanto, bueno, un gobierno que quiera mejorar las cosas tiene que replantear esta situación. O sea, necesariamente con el tema de la deuda hay que hacer algo. Yo creo que este gobierno va a hacer cosas después de las elecciones. Por ejemplo, pensemos o leamos qué le están pidiendo los economistas del establishment. Hace un par de días habló Melconian. Melconian dijo, bueno, capaz que hay que volver a poner el cepo. Lo dijo Cavallo en un documento muy completo, muy amplio y muy analítico de toda la situación hace 3 días. El gobierno ha fracasado estrepitosamente y tiene que cambiar su modelo macroeconómico y su política cambiaria. O sea, y lo está diciendo el propio viceministro de Economía del propio gobierno. No, por más que hagamos todo perfecto, no nos van a prestar. O sea, tienen que cambiar. Y la cosa viene atada a una cuestión clave, que es si el gobierno va a generar reservas genuinas, si la Argentina va a poder obtener reservas genuinas, como obtuvo durante 8 o 9 años, allá del 2003 al 2012, que le dieron grado de libertad al gobierno, que le dio posibilidad de hacer política económica sin condicionamientos. Y hay que sumarle a todo esto la responsabilidad, la irresponsabilidad, para decirlo bien, del Fondo Monetario Internacional. Porque el fondo, si bien se cuidó, porque donde cometió la peor irresponsabilidad fue en el crédito que le dio a Macri, porque le dio un crédito y después le permitió la fuga, acá a este gobierno lo tiene más condicionado. Te presto, pero no te permito que me financies la fuga con estos dólares. Entonces el gobierno, ¿qué ha hecho?
todo lo posible para que el precio del dólar no aumente, que son aumentar la tasa de interés a tasas ideales, vender a futuro dólares para evitar que el precio suba, aumentar los encajes a niveles récord históricos, todo eso trae como consecuencia un aumento de la tasa de interés. Bueno, Gerardo, ya nos pasamos varios minutos del tiempo habitual de conversación. No, te quería aclarar porque, bueno, de lo que te pregunté quedé una parte también. La cuestión del comercio exterior y, por otro lado, la cuestión de, ¿puede un gobierno dar justicia social sin ser medianamente anticolonial? Bueno, eso quedaría para tu próxima participación. Bueno, cómo no. Porque Algunas ideas para tener justicia social y cierto grado de independencia. Iba en ese camino, en la argumentación, pero bueno, lo dejamos para otro programa, otra entrevista en algún momento. bien, no, próximamente será dentro de 2 o 3 semanas. Te agradecemos muchísimo la presencia hoy. Bueno, nos diste claridad y a la vez mayor conciencia de nuestros terribles problemas argentinos. Bueno, Te gracias mando Santiago, es muy amable.